limita al castillo de Sagunto bajo el dominio durante la guerra de independencia. Tenemos previsto el subir el trenecillo, pero el trenecillo está estropeado, con lo cual yo lo digo para que os animéis. Si está arreglado, trenecillo tendremos, y si no está arreglado, pues no lo tendremos. La cosa queda clara. Es a las 10 de la mañana desde la Plaza Mayor. Claro. Pero este sábado ya. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y a vuestra disposición. Bien, vamos a comenzar. Tercera y última conferencia del ciclo de la guerra del francés, que, como saben, organiza el Centro Arqueológico Saguntino y el Ayuntamiento de Sagunto. Realmente, sin el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento, pues sería imposible realizar este ciclo de la manera que lo estamos realizando. Hoy nuestro conferenciante es don José Luis Arcón Domínguez, que nos hablará de Sagunto, la guerra per Valencia. José Luis Arcón Domínguez es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia Moderna por la Universidad de Valencia, y es miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España. Ha disertado en congresos internacionales sobre distintos aspectos de la historia militar en la España moderna, como, por ejemplo, el cambio de la naturaleza del combate del siglo XVI, en 1992, la iconografía militar en la Valencia del siglo XVII, en 1998, la campaña del Rosellón en la Guerra de los 30 años, en 1999, o la invasión napoleónica en Valencia en el año 2000. Fue comisario y editor del catálogo de la magna exposición con la que la Biblioteca Valenciana conmemoró el quinto centenario del emperador Carlos I y ha sido colaborador de la exposición valenciana titulada 1812, Constitución y Libertades, con la que la Generalitat Valenciana celebró los 200 años de la Constitución de Cádiz. Ha publicado, entre otros, los trabajos siguientes: Sagunto, la batalla por Valencia, que da título a esta conferencia, y con otros autores, Asitio del Castillo de Salsa, el mural del Molí d'Espraes y los sitios de Salses. Batallas campales en 1808, primera campaña de 1808. Guerra de la Independencia, historia militar de España de 1808 a 1814. Y el próximo mes saldrá su última publicación, La retirada de Anual. Sin más preámbulos, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, del mismo modo que Troya debe su inmortalidad más que a las proezas de tirios y troyanos a los inspirados versos de Homero, no creo que sea exagerado afirmar que la entrada de Sagunto en el Templo de la Fama debe menos a su papel en el trascendental conflicto entre Roma y Cartago que a la prestigiosa pluma de los historiadores clásicos, que digo a Villano, que 2000 años atrás escribieron la crónica de Piedra. Más de 2000 años tuvieron que pasar para que la vieja Sagunto, a la sazón transformada en moderna piedra, volviera a ganar una notoriedad semejante a la de la antigüedad, para que su antiguo nombre volviese a circular de nuevo por cancillerías y gabinetes de gobierno, para que Sagunto fuera otra vez objeto de crónicas, de partes y de noticias en medio mundo. Y otra vez fue un gran conflicto internacional lo que devolvió esa fama a Sagunto, la invasión napoleónica de España. Pero para el caso de la Segunda Guerra Púnica, el destacado papel de Sagunto en este nuevo conflicto no fue la sola razón de ese retorno suyo a la palestra de la historia. La razón última la hallamos otra vez en una pluma magistral, en la del mariscal del Imperio Luis Gabriel Suchet. Bertrand Suchet fue quizá el memorialista de las guerras napoleónicas más reputado y de más calidad que dio en aquellas guerras. Este señor fue, paradojas de la historia, el comandante del ejército napoleónico que en 1811 atacó y tomó Sagunto y su castillo, como primer paso en la conquista de Valencia.
Una campaña que terminó con éxito, la conquista de Valencia, que la llevó en curso con tal brillantez que durante décadas fue estudiada en las academias militares y en los institutos políticos de Francia como una política para la conquista y pacificación de los territorios que debían conformar el imperio colonial francés durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Una campaña modélica la que hizo en Valencia. Bueno, había transcurrido poco más de una década del final de las guerras napoleónicas. Poco más de una década, en 1828, cuando sucede en la imprenta su personal visión de aquel conflicto. Y lo hizo usando de una prosa y de un estilo tan admirables que su historia no tardó en ser traducida y publicada en España, donde figuró comparado los comentarios de Cayo Julio César, y no solo por su calidad literaria. Al igual que el célebre soldado y historiador romano, Suchet poseía un fino sentido para encarecer sus propios méritos y victorias. Y sirviéndoles a tal propósito, en sus cartas y papeles oficiales rara vez se refirió al antiguo y celebérrima Saguntum con el nombre oficial de Murviedro o Morvedre, que es como se la conocía la villa desde la Edad Media. Consciente de la resonancia y el simbolismo del anterior topónimo, prefirió usar sistemáticamente el nombre de Sagunto para dar a su campaña mayor notoriedad en Francia y más eco en las páginas de la prensa internacional de sus victorias. Una prueba ilustrativa de este propósito que perseguía Suchet, de darse más fama, lo tenemos en la batalla más decisiva de la campaña de Valencia, que ganó el 25 de octubre de 1811, derrotando al ejército español que intentaba socorrer a las tropas españolas que se defendían en el castillo de Murviedro. La batalla se libró bastantes kilómetros de allí, casi exclusivamente en los términos municipales de Puzol, El Puig y Bétera. Sin embargo, el mariscal, en su informe al gobierno imperial, que luego reprodujo la prensa de toda Europa, decidió bautizar a su victoria con el nombre de Batalla de Sagunto. ¿Por qué? Porque el poder de evocación de este topónimo compensaba con creces, en su opinión, pues la evidente imprecisión geográfica del nombre dado a la batalla, porque realmente no ocurrió en Sagunto. Esta razón última sobre el retorno de Sagunto a la primera plana de la historia, bueno, podría estar abierta a discusión, desde luego. Pero bueno, lo que son discusiones, digamos, de la razón primera, del por qué. Por qué surge de nuevo vuelve a la fama Sagunto. Y es por su ubicación estratégica para frenar la invasión napoleónica del Levante español. Aunque, bueno, para entender bien el papel que tuvo Sagunto en esta guerra, en la guerra de independencia, creo que sería preciso que comprendan certeramente la verdadera naturaleza de esta guerra, de la guerra de la independencia. Porque existe una idea bastante simplista de lo que fue. Muchos de ustedes es muy popular, ¿no? Es muy conocida. Y la idea que se tiene es de una nación de segunda fila, como era entonces España, invadida por los ejércitos napoleónicos poderosísimos, ejércitos napoleónicos que no eran solo franceses, los ejércitos de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Italia, de Polonia, hasta de Egipto vinieron tropas, ¿no? Para invadir España. Pues y España prácticamente sola, una nación ya de segunda fila, pues opuso una resistencia de años y años y años hasta que al final se alzó con la victoria. Bueno, es una visión desde luego simplista y la idea de lo poco acertada que debe ser el examinar sencillamente la naturaleza de esa victoria. Es verdad que ganó España la guerra de la independencia, pero ¿de qué nos sirvió? España gana la guerra, pero paradójicamente, con la paz, no gana territorios, no gana riquezas, no gana influencia, ni siquiera prestigio. Es que no gana ni siquiera lo que habría sido de justicia, una compensación multimillonaria de las naciones que habían arrasado el país por completo. Ni eso obtuvo. Entonces, ¿dónde está la victoria? Entonces, hay que ver, bueno, eso es lo que produce, o sea, lo que no obtiene de la guerra, pero lo que sí que obtiene, como todos sabemos, es lo que viene después, que es el siglo XIX. El siglo XIX es el más calamitoso de la historia de España. En ese siglo, España empieza como potencia de segunda fila, bueno, pues termina como potencia de quinta fila. Desaparece del círculo de las potencias mundiales y se hunde en una serie inacabable de guerras civiles que se prolongan hasta ya entrado el siglo XX. Eso es lo que obtuvo España. Así salió España de la independencia, de la victoria de la guerra de la independencia. De nuevo, para entender cómo España se vio abocada a esta guerra, que a todas luces era contraproducente, porque atentaba contra todo salvo a la dignidad de España como nación, pues hay de nuevo que retroceder en el tiempo.
Durante el siglo XVI y casi todo el siglo XVII, la monarquía hispánica fue la mayor potencia marítima del globo y la mayor potencia hegemónica en Europa, gracias a sus territorios estratégicamente situados desde el norte, desde Flandes, pasando por el flanco occidental de Alemania, Italia y las plazas del norte de África. La inmensa pérdida, esta situación de predominio hegemónico de España, claro, hizo blanco de las apetencias también imperiales de otras potencias celosas de su poder y que aspiraban a sucederla en ambas esferas, en la hegemonía marítima y en la hegemonía terrestre. Gran Bretaña en el mar y Francia en el continente. Como decía antes, la inmensa pérdida que supuso la pérdida de Portugal y de su imperio, no solo el territorio europeo, toda la costa africana y de Asia Oriental, de un plumazo se perdió a finales del siglo XVII, pues esa inmensa pérdida abrió los ojos a la monarquía española, al último Austria español, que cuando vio que a finales del siglo XVII moría sin descendencia de su espíritu, de su dinastía, decidió designar como heredero al nieto del rey de Francia. O se decidió establecer en España ya no la dinastía de Habsburgo, que había venido con Carlos I en el siglo XVI, sino la dinastía francesa de Borbón. Ese establecimiento en España de los Borbones significaba el desistimiento de España de la pugna por la hegemonía en Europa, por la hegemonía, digamos, terrestre en Europa, que lo que hacía era cederla de ese modo a Francia. De esa manera, cediendo, digamos, las condiciones de expansión y de hegemonía territorial en Europa, España lo que pretendía era volcar sus cada vez más cortos recursos y sus energías al sostenimiento de su todavía enorme imperio ultramarino. Defenderlo, sobre todo, de la rapacidad del gran imperio marítimo que era Gran Bretaña. Los ataques de Gran Bretaña se recrudecieron durante el siglo XVIII, expoliados por esa alianza de España con Francia. Y también la amistad con Francia secular, salvo el corto paréntesis en que España declaró la guerra a la reconocida República Francesa, pero fue de corta duración. Ya reconciliada con la Francia postrevolucionaria, gracias al advenimiento de Napoleón, entre 1797 y 1807, España resistió con éxito todas las ofensivas británicas que lanzó contra su imperio, derrotando los ataques ingleses que se hicieron contra Santa Cruz de Tenerife, contra el Ferrol, contra Buenos Aires y contra Montevideo, en donde, además, en 1807 se tomó prisionero a un ejército inglés, con todo el ejército inglés de invasión, pues se le hizo prisionero allí. Aunque en el mar, bueno, eso sí, pese a estas derrotas siempre sus intentos de conquista terrestre, seguían siendo los ingleses adversarios terribles en el mar, como demostró en 1805 la derrota franco-española en Trafalgar. Ya llegamos a la fatídica fecha de 1808. En aquellos momentos había un ejército español asediando Gibraltar británico. Uno menos poderoso ejército británico en las costas de Inglaterra que se estaba aprestando para zarpar otra vez a Argentina para intentar ya a la segunda intentona arrebatarse a España. Y la Royal Navy, pues desde sus bases en Lisboa, en Portugal, sostenía la defensa de Gibraltar y acosaba el tráfico marítimo español por toda la costa peninsular. Fue en ese momento, en una situación de guerra declarada, formal, contra Inglaterra, cuando surge lo impensable. Las tropas francesas que habían entrado en la península para ayudarnos en la guerra contra los ingleses que estaban en Portugal y en Gibraltar, esas tropas francesas se apoderan traidoramente de Madrid y de las principales ciudades y puntos estratégicos de España. A continuación se produce la emboscada de Bayona y el alzamiento del 2 de mayo, cuando trasciende la noticia de esa emboscada, que es el secuestro de la familia real y su traslado a Francia. Y ya cuando ya trasciende la noticia de que en Bayona, donde han sido conducidos tanto el rey padre Carlos IV como el nuevo rey Fernando VII, son uno detrás de otro obligados a abdicar, a ceder la corona, y que la corona la coge Napoleón y se la entrega a su propio hermano, a José Bonaparte, pues entonces a la llegada de esa noticia ya toda la nación, no solo Madrid el 2 de mayo, sino que toda la nación ya se levantó en armas contra el rey incluso. La indignación que siguió a este trueque de testas coronadas fue generalizada en toda España y espontánea.
Con lo cual, pues la amenaza que presentaban los cientos de miles de soldados del rey incluso, que estaban allí para defenderle y que habían invadido toda España, eso así subrepticiamente, digamos, pues esa amenaza tan cercana, que estaba a la vuelta de la esquina, pues hizo parecer remota y casi insignificante en comparación, pues la amenaza que ejercía el verdadero enemigo, ¿no? El Imperio Británico, que de momento era un enemigo, pero bueno, en ultramar, más allá de nuestras costas. De ahí que los patriotas, que se habían rebelado contra la ocupación francesa, pues casi que desde el principio de la insurrección buscaron la alianza del hasta entonces enemigo para enfrentarse contra el hasta entonces amigo, como era la Francia de Napoleón. Y pareció normal, y la verdad es que no solo normal, es que era la única forma de enfrentarse al todopoderoso Imperio Napoleónico. Los contactos de las distintas juntas patrióticas que se fueron formando en toda España, la Valencia incluida, y Sagunto también, más o menos, se multiplicaron en toda la geografía peninsular, pues bueno, pues esos contactos dieron finalmente fruto en un tratado de alianza con el antiguo enemigo, con Gran Bretaña. Y un ejército británico desembarcó en la península. Pues, curiosamente, el mismo ejército que se estaba prestando para luchar contra España en América, pues ese mismo ejército, digamos, cambió de rumbo. En vez de dirigirse a Buenos Aires, se dirigió a la península. Este tratado fue, desde luego, acogido con marracas y con beneplácito de todos y con los plácemes de todos los poderes y autoridades españolas, pero no fue todo lo que decía ese tratado, porque en las condiciones en que iba a constituirse esa alianza quedaron sin definir. Y esa indefinición constituirá a la larga la gran tragedia de la Guerra de España, ¿no? Porque tuvo ese final aparentemente victorioso, pero que a la larga no iba a ser. Porque nuestros patriotas se embarcaron en una guerra, al hacer esa alianza, se embarcaron en una guerra que ellos creían de liberación del territorio nacional, en la que los ejércitos españoles, con el auxilio de los recién llegados ingleses, pues se enfrentarían a los franceses buscando su derrota y su expulsión de la península. Pero eso no era así. No era así por lo que los británicos respectaban. Su idea de la guerra que había que venir en España, era muy distinta. Deseaban una guerra prolongada, de desgaste, que debilitase al enemigo actual, a Francia de Napoleón, pero también al enemigo de siempre, a España, y en particular a su vínculo con América. Y para asegurarse de que el final victorioso de la guerra que estaban librando con los españoles frente a los franceses no aportase ninguna ganancia de relieve para España en los tratados de paz que seguirían esta victoria, condicionaron su ayuda a España a que hasta el último soldado del ejército español y hasta el último chavo de la gente española estuviesen bajo el férreo control de la corona inglesa. Reducida la condición de auxiliar o de cipario, como no se ocultaba en su correspondencia particular de definirnos, reducidos a esa condición de auxiliares, no sería España, sino Inglaterra, quien llevase el peso de las negociaciones en las futuras conferencias de paz. Y ya se ocuparía Inglaterra de que su rival de siempre continuase débil y arruinado, para hacerse con todo su comercio ultramarino, promoviendo las guerras intestinas en la América española. Ese, digamos, era el plan inglés. Debilitación de sus dos rivales geoestratégicos, el del daño y el del presente. En los dos primeros años de guerra, Inglaterra fue forjando gradualmente ese plan de sometimiento de su aliado español a sus previas pretensiones. Y tras la caída de toda Andalucía en manos francesas en 1810, o sea, a los 2 años de guerra, pretendió imponer sus condiciones en 1811, a saber, que España diera fin al monopolio comercial americano, firmando con Inglaterra un tratado de libre comercio. Esa era la principal condición, y la segunda, que hasta el fin de la guerra confiara el mando de los ejércitos españoles, pero también el control del presupuesto nacional, que permitía alimentarlos y controlarlos, al gobierno británico. El Ejecutivo español, la llamada la Segunda Regencia, a cuyo presidente lo tenemos ahora en imagen, el general Don Joaquín Blaque, se opuso, la regencia, el gobierno que presidía este señor, se opuso por todos los medios posibles a esta pretensión de los británicos, haciendo pública esa oposición en una memorable sesión de Cortes celebrada en marzo de 1811, en que se leyó a los diputados de Cortes el siguiente comunicado del gobierno. Después de haber leído esta exposición al Consejo de Regencia, me ha mandado Su Alteza el Gobierno expresamente manifestar a las Cortes que por su parte no consentirá jamás
en que se condescienda por ningún título a los deseos del gabinete inglés sobre el mando de los ejércitos españoles y el control del presupuesto nacional. Porque además de ser una medida enteramente contra el decoro y dignidad de la nación, no solo no sería favorable a nuestros intereses los más preciosos, sino que destruiría por sus cimientos hasta la esperanza de la libertad a que aspiramos. Muy digno, ¿no? Pero claro, esa negativa supuso el fin del buen entendimiento con los ingleses. Desde ese mismo momento cortaron el flujo de préstamos y créditos comerciales que alimentaban el esfuerzo de guerra. Y advirtieron que no se reanudarían hasta que no cediera el gobierno a sus pretensiones. La embajada inglesa, al mismo tiempo, durante 1911, creó un partido inglés para presionar y hacer la vida lo más difícil posible al gobierno español, que el gobierno español, que era de corte liberal. Mientras ellos, para la formación de ese partido inglés, buscaron aliados en el partido realista, el absolutista, que era en minoría en Cortes. Un apoyo que buscaron en los realistas, cortejándolos con cosas incluso tan impensables. Si vemos la mala prensa que han dado, por ejemplo, a la Inquisición toda la literatura inglesa, y que además en la época Inglaterra pasaba por ser el estado occidental más democrático que había en el momento, pues bueno, pues esa alianza con los absolutistas les llevó incluso a luchar contra la abolición de la Inquisición en España que perseguían los liberales. Y eso lo hizo en nombre del gobierno inglés. Pero bueno, su propósito era sencillamente formar esa oposición al gobierno liberal que ellos consideraban anglófobo porque no se pegaba a sus deseos, y tenían que aliarse con los absolutistas, y los amigos de la Inquisición pues lo hicieron sin ningún reparo. Bueno, pues el objetivo último con esta oposición y con la formación de ese partido realista era derribar evidentemente al gobierno, al ejecutivo de entonces, a la segunda regencia, y nombrar una tercera regencia pues, que se pegara a sus deseos, y que además existan los documentos en que nombraban a los candidatos españoles que debían ser presentados a Cortes para ser elegidos por los diputados españoles, pero su nombramiento había ido ya precedido por el dictamen del gobierno inglés. Bueno, y desde aquí, en este momento, en esta tesitura de 1911, en esta verdadera guerra que se está librando, vamos a ver ustedes cómo hablar de este conflicto como guerra de la independencia no es del todo exacto. Habría que hablar de guerras de la independencia, porque estamos luchando en el frente militar contra Francia, pero en el frente político y diplomático contra Inglaterra. Bueno, pues es en esta tesitura cuando entra con fuerza el Reino de Valencia. Y por supuesto, inevitablemente el castigo de Sagunto. Porque Valencia fue el tapete donde se dirimió ese conflicto, ese duelo de voluntades entre los dos gobiernos. Y fue el tapete, no porque lo eligieran Inglaterra y España, sino que Napoleón lo hizo por ellos. Porque aquel año escogió a Valencia como su objetivo prioritario para 1911. Y la idea de la importancia que tenía para España frustrar los designios de conquista de Napoleón de Valencia, da idea de esa importancia el hecho de que el mismo presidente del gobierno, este señor Joaquín Blaque, con los refuerzos que pudo llegar en Cádiz, que era la sede del gobierno patriota en aquel momento, con los refuerzos que pudo, se embarcó en los últimos buques españoles que quedaban, porque los ingleses no los prestaban, y fue a la defensa de Valencia, con los últimos soldados que tenían. Se trataba de frenar a los franceses no solo porque Valencia, junto con Cádiz y con Galicia, era prácticamente los únicos territorios, y Murcia, los únicos territorios que quedaban libres de dominio francés, sino también para demostrar a los ingleses que los españoles podían librar la guerra sin que fuera indispensable el dinero británico. Bueno, lo que puso a Valencia en el punto de mira de Napoleón aquel año fue el humillante revés sufrido el año anterior en Portugal, de donde no pudo expulsar al ejército británico, que allí tenía su plaza fuerte. El escarmiento de 1810 en Portugal le había enseñado que para enfrentarse a los ingleses allí, en Portugal, con alguna posibilidad de éxito, debía, antes que nada, ahogar las fuentes de la resistencia española, que habían impedido la llegada de refuerzos y suministros al ejército francés de Portugal. Los suministros entran por la frontera francesa. En 1810 el gran esfuerzo de Napoleón fue tomar Portugal, y finalmente no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque esa larga línea de comunicaciones entre la frontera francesa y la frontera portuguesa estaba dominada por las guerrillas y los ejércitos españoles, que dificultaron que fueran alimentadas las tropas francesas de Portugal, de manera que al final, después de meses y meses de enfrentarse allí a los británicos, tuvieron que, con el rabo entre las piernas, marcharse de Portugal. Y se marcharon sin ninguna gran victoria. No es que los ingleses de Lord Wellington
grandes batallas y los obligaran a retroceder. No, se fueron por hambre, porque la estrategia inglesa fue tierra quemada por donde pasaban los franceses, retirarse de las fortificaciones y dejar que los españoles impidieran la llegada de recursos, de refuerzos, de suministros a las tropas francesas que se habían adentrado en esa tierra quemada de Portugal. Con lo cual, tras medio año de campaña, los franceses tuvieron que retirarse, yo digo, prácticamente sin pegar un tiro. ¿Por qué? Por ese eficaz auxilio de las guerrillas y ejércitos españoles en la retaguardia de los invasores de Portugal. Entonces, claro, Napoleón, que no era tonto, se dio cuenta que, vale, el gran objetivo sigue siendo aniquilar o expulsar por lo menos de la península del poderoso ejército inglés, pero se dio cuenta de que antes, como decía, había que ahogar las fuentes de la resistencia española, que era Levante. Como decía antes, Levante, o sea, Valencia y Murcia, eran las últimas regiones medianamente ricas y prósperas de las que se surtía el gobierno español para sustentar a sus tropas en campaña. Y esa resistencia que se encontró en los franceses en 1810, digamos, el origen de esos recursos venían de la costa levantina. Entonces Napoleón fue claro, su pensamiento, ahogo esas fuentes de recursos que mantienen viva la resistencia en España, y una vez ahogada esa resistencia, ya sin amenazas ni retaguardia, puede entrar con mis ejércitos en Portugal y ya de una vez expulsar a los británicos. Además, en 1811 el poderoso imperio ruso empezaba a dar inquietantes muestras de desafección. En aquellos momentos, como casi toda Europa, que estaba sometida por tratados de alianza forzosa con Francia, o una alianza más o menos de conveniencia con Rusia, que no estaba invadida, pero sí amenazada, y había transigido un tratado de amistad y comercial con Francia. Bueno, pues esa amistad un poco forzada, en 1811 empezaba a resquebrajarse. Con lo cual, a Napoleón le entraron las prisas por acabar pronto la guerra de la península, con la expulsión de los británicos de Portugal, y previamente por la conquista del Levante español, y así prepararse cuanto antes a lo que él ya barruntaba que va a ser una guerra muy tremenda en 1812 contra el Imperio ruso. Y de hecho, con esas crisis que le entraron, no tuvo ninguna duda en que quien hiciera ese paso preliminar de la conquista de Valencia debía hacer a su mejor general en España, que era quien veíamos al principio, el general Suchet. Suchet ya había conquistado y pacificado Aragón en años anteriores, y de hecho el año anterior incluso había intentado conquistar Valencia desde Aragón. Se había conquistado Aragón, pero que no tuvo ningún éxito porque no pudo llevar ni un solo cañón pesado. Era lo necesario para poder bajar las murallas y las puertas de Valencia. Suchet sabía perfectamente que el único camino que permitía eso, llevar cañones, un tren de asedio, que se llamaban cañones de artillería pesada, el único camino que permitía fácil tránsito era el de Cataluña. La línea Mayer-Ben costera, que va desde Tarragona, Amposta, la llamada carretera de Cataluña. Esa era la única vía que permitía el tráfico rodado de vehículos pesados, de la artillería, de las municiones ingentes que se necesitaban para la conquista de plazas fuertes, y era lo necesario para la conquista de Valencia. Y esa carretera, como bien saben, pasa por el castillo de Sagunto. Ubicado estratégicamente porque la otra vía secundaria que permitiría el paso para invadir Valencia, aunque sin tanta artillería como el de Cataluña, era el camino de Aragón, que también venía a pasar por el castillo de Sagunto, por los muros del castillo de Sagunto. Con lo cual el castillo de Sagunto, con la artillería que allí se plantara en sus muros, pues interceptaba perfectamente tanto a las tropas francesas que pudieran venir por el camino de Aragón, por Sagorbe, como a las que pudieran venir desde Tarragona, en dirección a Valencia. Además de la protección de Sagunto, menciono Tarragona. Tarragona era también una plaza fuerte, como también el de la Tortosa, con lo cual el primer paso que tuvo que dar Suchet para la conquista de Valencia fue despejar la carretera de Cataluña, tomando los fuertes de Tarragona y de Amposta, que eso hizo en la primera mitad de 1811. Fue gracias a su resistencia que la invasión de Valencia no se produjo en el verano, porque el plan de Napoleón, que como digo, iba con muchas prisas, porque ya desde principios de 1812 quería enfrentarse a Rusia, pues el plan era que Tarragona hubiera caído, despejando la carretera de Cataluña hacia Valencia, hubiera caído antes del verano y que en el verano hubiera caído Valencia. La resistencia de Tarragona es la que fue una resistencia verdaderamente heroica, comparable a la que luego haría el castillo de Sagunto. Por lo tanto, con casi 2 meses de retraso, finalmente Suchet puede invadir Valencia en septiembre. Fueron los defensores de los muros de Sagunto. Lo hicieron durante 5 largas semanas, liberados a sus propias fuerzas,
porque el ejército español se había retirado de allí, y enfrentados a un enemigo que les triplicaba en número. Y la verdad es que con su esfuerzo, con su valentía, con su sacrificio allí, pues regalaron más de un mes de vida a la capital del... Su opinión, consulta a ¿quién cree que sería el mejor el mando de las fuerzas españolas que van a ir contra Francia? Hasta hacía poco, hasta el año 14, hasta menos de un año antes había sido general jefe de los ejércitos españoles y conocía bien a todos el papel que tuvo en esa ganancia de tiempo precioso, la resistencia de Sagunto y luego de Valencia. Fue desde luego un papel que en aquel momento fue muy evidente. De hecho, cuando Napoleón, después de su abdicación y exilio en Elba, vuelva a intentar recuperar el trono de Francia, escapándose de allí y se monta una nueva coalición internacional para hacerle frente, en la que también participa España, pues cuando el rey Fernando VII consulta a Wellington